Seguimos por el aire de Radio Éter con Vísperas del Tedio, el tic-tac de la bomba que nunca explota. Una manera solemne de decir que estás a punto de hincharte las pelotas o lo que quieras. Y hoy nos estábamos hinchando las pelotas. ¿De qué redes? Y nos están escribiendo a Instagram, así que sigan puteando. Sigan puteando todo lo que quieran. La verdad que nos sirven que nos usen de descarga. Venimos a descargar. Claro, cable a tierra. Ve de viernes, vísperas del tedio, viernes del tedio, ¿entendés? Se pueden explayar. ¿Cómo estás, Andy? Muy bien. Nos vamos a saludar otra vez, ahora porque es tu momento. Perfecto, es mi momento de hablar de historia. Vamos a hablar de historia. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Argentina en serio. Hoy vamos a empezar a hablar de lo que fue la Revolución de Mayo. Vamos a hablar de Cornelio Saavedra. Nos vamos a centrar en esta imagen, en este hombre tan importante, para explicar algunos de los acontecimientos que estaban pasando en ese momento. Muy bien. Cornelio Saavedra nace en Potosí en 1759, es hijo de un porteño muy importante, una familia que en Buenos Aires tenía su prestigio, así que vuelven rápidamente a Buenos Aires. Se ve que el clima del Potosí algo no les gustó, no le gusta. Y se volvieron. Así que Cornelio vivió toda su vida acá, empezó a ocupar un cargo en el Cabildo, el lugar en ese momento de rosca política y de decisiones políticas. Empieza a tener una escalada importante, se ve que siempre tuvo un rol de mediador, de acordar entre partes, de aglomerar, de conciliar, de aglomerar discusiones y resolverlas de alguna manera. Tiene un primer conflicto muy importante que es una huelga de zapateros que se da en Buenos Aires, que era un conflicto entre españoles y mulatos de la época. Los españoles tenían su escuela de oficio que traían de España y que consideraban que tenían que hacer las cosas de determinada manera y lo tenían muy estructurado, y los mulatos a los criollos de acá se largaron a hacer cosas como podían y los españoles lo veían con muy mala cara, digamos. También una cuestión racial, ¿no? Se empiezan a ver, habían aprendido el oficio y empezaron a largarse por su cuenta y a hacer las cosas como a ellos les parecía. Claro. Sí. Y los españoles tenían mucha estructura y había un conflicto racial muy fuerte, un conflicto social que se estaba empezando a calentar. Lo que decide Saavedra es cortar la agremiación. Los mulatos, los españoles estaban agremiados, tenían en su gremio una serie de estructuras y reglas para ejercer su oficio, y los mulatos se querían agremiar por afuera, armar el gremio de mulatos para poder trabajar, y Saavedra dijo: no van más las agremiaciones, el trabajo es libre, acá tenemos que producir como queremos. Se considera el primer antecedente de la Revolución de Mayo. Bien. El primer antecedente de lo que fue la perspectiva de libre mercado, la perspectiva de libre producción, que fue muy importante porque aglomeró a todos los revolucionarios de Mayo. De hecho, la posibilidad de producir libremente creo que es lo único que une a todos los revolucionarios de Mayo, porque después las internas son miles. Se sacaron los ojos entre ellos durante 60 años, literal. No hubo ningún conflicto que quede sano en ese momento, pero lo único que los unía era ni siquiera los unía la versión contra España. Hay mucho documento para justificar que no estaban del todo en contra de España, claro. Pero lo que realmente les jodía era la imposibilidad de producir libremente. Tomen nota, ¿no? Saavedra. Conflicto que se sigue hasta hoy. Es un problema que seguimos teniendo, esta discusión. Ni hablar de las cuestiones raciales o sociales de escalafones. No, te iba a marcar eso, lo de que me estás diciendo a partir de que de los mulatos, ya los pones como protagonistas en la historia. Empiezan a aparecer y en la figura de Saavedra hay mucho de este conflicto social. Ya vamos a ver lo que viene. Bien. Después de esto aparecen las invasiones inglesas, ¿no? La primera es una resistencia. Los ingleses vienen y no encuentran contrafuego de parte de Buenos Aires. Se hacen con el poder. Beresford empieza como a gobernar Buenos Aires, gobierna durante 40 días. La estrategia de Buenos Aires en ese momento fue hacerle la vida imposible, dejarlo entrar, no ponerle resistencia por medio de las armas, pero hacerle la vida imposible administrativamente. Inglaterra venía preparada para pelear, pero no para administrar. Así que Beresford se fue por donde volvió. Bien. En la segunda invasión inglesa se pica. Claro. Acá, en la segunda invasión inglesa primero ganamos por escritorio y ahora... Exacto. Y que ya estaban más esperando la parte. Ya habían venido, ahora ya no me agarraba de sorpresa. Claro, los ingleses venían preparados como para administrar, para poder gobernar, venían con toda la carga encima. Y acá estaban bonitos para recibir. Acá, es la famosa, el encadenamiento del Río de la Plata. En Montevideo se juntan y tiran cadenas por abajo del río para que los barcos ingleses no puedan pasar. Esa es la vuelta obligada. Tenés razón. No, se juntaron en Montevideo para combatir, era la vuelta obligada, se me cruzaron los cables. Son muchas cosas, mucha historia. Lo interesante de esto también es que Buenos Aires arma batallones de milicias acá, con criollos, con mulatos, con quien se quiera presentar a pelear.
Y son batallones democráticos. Muchos historiadores después, 60, 70 años después, dijeron que esta forma de administración era como una especie de poner a un ejército, hacer el primer ejército democrático de la historia, lo cual es bastante falso. No era una cuestión de pongamos al pueblo a decidir sobre su propia soberanía, era una cuestión de más a ver cómo nos administramos. No tenemos fierro, no tenemos plata, no tenemos uniformes, no tenemos ejército. De alguna manera tenemos que resistir y no tenemos cómo. El que se quiera presentar a pelear es recontra bienvenido. Es más una cuestión de lo que podés hacer en el momento que realmente poner a pensarte en una perspectiva democrática de las milicias. Claro. Pero lo interesante es que votan a los comandantes y el votado para el comandante más grande del regimiento de patricios que se crea para combatir a los ingleses es Saavedra. A Saavedra ya lo eligen, ya lo tienen visto como un tipo rosquero, como un habilidoso, como un gran administrador. El rol de Saavedra es fundamental. Hay un episodio que a mí me encanta, que es que Saavedra, cuando de Montevideo, para hacer una primera resistencia contra los ingleses, vuelve a Buenos Aires, se atrinchera en el colegio San Carlos, su colegio secundario. El colegio secundario que aglutinó a todos los revolucionarios de Mayo. Además, en su propio colegio secundario aparecen los ingleses en un punto clave estratégico. Estaba como parado en el centro de la ciudad, en un edificio grande. Los ingleses pasan y dicen, che, parece que estaría bueno tomar esto. Salen españoles, argentinos, criollos, mulatos, de donde carajo sea, de arriba de los techos, de adentro de las ventanas. Les tiran agua hirviendo, los cagan a palos, les tiran piedras. A veces no había ni armas para combatir. Claro. Los uniformes los pagó Saavedra de su bolsillo, de hecho. Las órdenes que dio en Montevideo fueron pagas. Los tipos que recibían las órdenes de Saavedra de repente le decían, che, la verdad no la veo, no tengo ganas. Bueno, yo estoy acá combatiendo por mi propia gana, y Saavedra dijo, bueno, toma 4 monedas. Por cada orden que me cumplan les voy a dar 4 monedas. Del bolsillo de su familia, claro, de claro. su propia guita. Sí, sí. Saavedra desde su propio colegio secundario los caga a palos a los ingleses, los hace retroceder. Algunos ingleses se refugian en las casas de los vecinos que los sacan a patadas. Muy sangriento todo, ¿eh? Sí, esto muy crudo. Esto no es una guerra de batallones armados. Buenos Aires es piedras y palos. Pura milicia, claro. Es salir a combatir cuerpo a cuerpo. Es lo que tenés encima. Claro. Y a partir de acá, bueno, este es el primer fortalecimiento de Buenos Aires para independizarse de España. De repente a España no mandó ninguna ayuda. Nadie se hizo cargo de esto. Buenos Aires se armó por su propia cuenta, solo con plata a veces de privado, como lo que estoy contando. Sí. Entonces dijeron, che, capaz que no necesitamos de España para gobernar esto. Capaz que podemos nosotros solos. Ahí se empiezan a rosquear, se empiezan a juntar en la jabonería, que era un centro importante. Saavedra era visto de vuelta como mediador. Estaba Moreno, Castelli, que eran los extremos, ¿no? Los revolucionarios en serio. Y Saavedra siempre era un tipo como muy medido. Pero un referente militar. A partir de lo que pasó en las invasiones inglesas, ya contamos que en 1808 Napoleón invade España y le dicen a Saavedra, che, Saavedra, es ahora. Che, Saavedra, España está débil. Y Saavedra dice, no es tiempo, dice Saavedra. Y lo que se hace fuera de él no sale bien. Es hermosa la frase del chabón, porque dice, tenemos que esperar a que Napoleón realmente se haga con el control de España. Napoleón va a poder contra el Imperio Español, y cuando el Imperio Español esté de última, vamos a atacar. En 1810 llega el 18 creo de mayo, en 1810 llega una proclama a Buenos Aires de que todo el Imperio Español estaba refugiado en Cádiz, que es una isla de España, porque Napoleón tenía control total de España. Y Saavedra, ahí lo van a buscar y dicen, che, Saavedra, ahora es tiempo, medio descansándolo. Castelli, Moreno, ideas revolucionarias, salir a cagarse a tiro de frente. Saavedra dice, le preguntan, che, vos decías que no es tiempo, che, sigue siendo no tiempo. Y Saavedra dice, ahora digo que no solo es tiempo, sino que no se debe perder una sola hora. Claro, finalmente se habla de la Revolución de Mayo con el visto bueno de Saavedra. Saavedra también era la cara visible de todo este proceso, ¿sí? Entonces él tenía que cuidarse, tenía que administrar muchos quilombos. No era fácil en ese momento. Y de hecho la revolución tiene un montón de conflictos después. Lo que sucede es que el 25 de mayo se proclama la revolución, se arma una junta previsional de gobierno, de la cual Saavedra es presidente, electo por los votos del interno al interior del cabildo. Lo cual muestra su dote de rosquero, su dote de político, de administrador. Los mismos que lo criticaban lo habían votado para que sea presidente, pero enseguida que se hace presidente empiezan las internas, empiezan la disputa. El relevo de los morenistas está en contra de Saavedra, son los más revolucionarios, son los jacobinos. Saavedra iría por el rol de mediador, más en centro, le dirían como que está albertizado. Sí, Alberto. Claro. Y tiene muchos conflictos con esto. Finalmente,
Hay un primer episodio muy importante que es la muerte del virrey Liniers. Liniers había peleado contra los ingleses y ninguno de los revolucionarios de Mayo lo quería matar, porque era como, este tipo peleó al lado nuestro. Claro. Sale Moreno a decir, ¿qué no lo vas a matar, cobarde? Solo porque peleó al lado tuyo. Estamos hablando de la independencia de una patria. Vayan y cáguenlo a tiros. Finalmente esto sucede por proclama de Moreno, que después muere en condiciones absolutamente extrañas en alta mar el 11 de marzo, pero deja la semilla. Moreno tenía toda una banda de morenistas que cuando se quedan acéfalos, sin la cabeza que los comandaba, empiezan a armar rosca contra Saavedra. Se empieza a hablar de golpe de Estado, se empieza a hablar de que la sociedad patriótica, estos morenistas acéfalos que se juntaron de vuelta, empiezan a salir a la calle. Tiene una divisa que dice que es para diferenciarse del Imperio Español. Es como una línea muy anti-España, que se lo quiere llevar puesto a Saavedra. Saavedra arma una contraofensiva increíble porque no da ninguna sola orden, pero Griguera con todos los saavedristas se salen a la calle con palos, con fusiles, con lo que tengan a mano, y los querían ir a buscar a los de la Sociedad Patriótica. Finalmente este episodio, se arma un cabildo a las 12 de la noche, lo citan a declarar a las 2 de la mañana. Saavedra le dice a Griguera, yo te di alguna orden. La realidad es que Saavedra no había dado ninguna orden. Griguera lo que responde es, yo sabía que vos no ibas a dar la orden, pero sabía que no ibas a estar en contra de que yo haga esto, de que yo me lleve puesto a tu oposición. Así que salí y lo hice sin tu orden. Finalmente los de Griguera le mandan una carta a Saavedra de que había que echar un montón de funcionarios morenistas del cabildo. Incluso le proponen expulsar a todos los españoles. A fondo. Claro, la línea Moreno es a fondo. Perdón, estos igual son los saavedristas. En la línea Moreno hay algunos españoles. Saavedristas, claro, ok. Los saavedristas también querían expulsar a los españoles porque había algunos españoles a favor de la revolución, otros en contra, y porque habían sacado al pueblo a la calle. El pueblo era criollo, era mulato. Esto senta dos primero, Saavedra pierde esta contienda, termina exiliado. En realidad termina echando muchos morenistas del cabildo, pero a Saavedra le queda abierta una interna demasiado grande como para poder enfrentarla. Ajá. Sale del gobierno, es expulsado del país, vuelve en 1814 tras el visto bueno de San Martín, vuelve a lo que es la región de Cuyo. San Martín le da una estancia en San Juan. Tiene muchas idas y vueltas. Lo importante de esto también es que es la primera vez que el pueblo sale a la calle a pedir algo, porque hasta la Revolución de Mayo el pueblo no participó. Eran todos familias de alta alcurnia de la élite porteña. Y cuando Griguera arma a su milicia para salir a combatir a la Sociedad Patriótica, junta lo que viene. Claro, y en lo que viene hay peones de estancia, hay mulatos, hay criollos, hay lo que venga. De repente esa gente empezó a participar en la vida política. Sí, a darse cuenta también de su propia conveniencia, ¿no? Porque finalmente este episodio termina muy mal, porque uno de los saavedristas, un inglés que había combatido acá y que era medio compinche de Saavedra, en un momento se hincha las pelotas, tira un cañonazo, mata a uno, hiere a 8. Claro. La contraofensiva es terrible. Es una contienda que termina con 8 muertos y 35 heridos. Todo interna de la Revolución de Mayo, ¿sí? Claro, pura interna de Revolución de Mayo. Es Massa, Cristina, Alberto, Axel. Es el quilombo de adentro. Y en palabras de Abelardo Ramos, un historiador que espero citemos mucho en esta columna, este fue el primer disparo de una guerra civil que duró 60 años en Argentina. Y nos quedamos con esa frase. Espero poder desarrollar esto un poco más en el futuro. En el futuro lo vamos a hacer. Seguimos en Vísperas del Tedio, nos vamos a seguir escuchando. Teníamos todo para coger, pero nos conformamos con una pequeña paja una vez cada tanto. Católica, amo mi patria, los calienta, se les para y se ponen más al palo que con la pastilla azul y la concha de mi madre. Harta me tiene. ¿Cuántos alfajores soy, papu? Estaba re loca la...